Pero si el Maxi salió, po. Bien, le voy a dar la bienvenida a todos los que ya se han sumado. Voy a ir silenciando algunos micrófonos que al momento de conectarse se activan de manera automática y obviamente le voy a ir pidiendo también que ojalá siempre estén identificados con su nombre y su apellido para estar al tanto de los estudiantes que están participando. También vayan dejando en el chat sus preguntas, sus inquietudes para al final dar un tiempo y poder responderlas. Y obviamente si estimas necesario en algún momento también pedir la palabra y activar tu micrófono, ¿ya? Para que podamos ordenarnos en esta presentación. Me va a acompañar el profesor Galo Rivera, que es el encargado de prácticas. Ricardo tiene los sueños de Carlos. Voy a silenciar nuevamente. Ahí, ojo, cuidado con el tema de los clics ahí para el tema de los volúmenes. Está también, me va a acompañar Matías, que te estoy viendo ahora conectado. ¿Me escuchas bien, Matías? Sí. Bien, Matías Retamal también, que es parte de la red de Fe y Alegría, que nos va a entregar un mensajito también, una invitación al final de la presentación. Estoy esperando que se conecte el director, que está en proceso, y también Galo para poder iniciar. Así que, mientras tanto, instalarse, ponerse ahí cómodo, buscar ahí la mejor forma de escuchar atentamente todo lo que se les va a presentar. Ir tomando notas si es necesario, independiente que la presentación la voy a grabar y voy a subirla en algún momento también a las redes para que esté disponible y puedan tener ahí claridad de lo que se va a hablar el día de hoy. Sigo permitiendo que ingresen. Bien. Bien, se está sumando ahora el director y Galo para dar inicio, y hay varios que están ahí sumándose también. Ya hay 27, 28 conectados, así que es un buen número y me parece que en honor al horario tenemos que cumplir como corresponde. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, hola Manuel. Estábamos justo conversando, le di la bienvenida a Matías, que nos va a acompañar también, porque también nos va a entregar una invitación con el tema de la Fundación Forge. Y está el profesor Víctor Valdenegro también, que se sumó, y también veo a Galo ahora que está conectado. Galo, ¿escuchas bien tú? Sí, todo bien, buenas tardes a todos. Súper. Estoy terminando de ingresar, permitir el ingreso a los últimos estudiantes que se están sumando. Ya tenemos alrededor de más de 27, 28 conectados estudiantes. Así que les damos la bienvenida a todos los que se han conectado. Les repito las instrucciones. Si es posible, activar su cámara. Obviamente eso nunca hemos sido tan estrictos con ese sentido, pero en este sentido no les vamos a pedir mayor participación ni nada para que a lo mejor se pongan nerviosos. Si puedes, activa tu cámara. Si no, a medida que vayas escuchando las intervenciones del director, del profesor Galo o la mía al final, vas dejando tus inquietudes en el chat, y al final de la presentación vamos a dar unos 5 o 10 minutos para tratar de resolver esa inquietud que tú tienes, o si es necesario en una próxima reunión volvemos a reunirnos y vamos resolviendo todas las dudas que puedan generarse, ¿ya? Estoy permitiendo ahí a dos más. Voy a compartir entonces la presentación que vamos a utilizar el día de hoy, y vamos a iniciar de inmediato. Bien, ustedes me dice Galo, Pedro, si se ve bien. Sí. Sí, perfecto. Sí, Super. perfecto. Bien. Entonces, bien, ya está habilitado el chat también, como lo está utilizando Pedro también, para que puedan dejar ahí sus saludos
como les decía, sus preguntas, dudas, comentarios en torno a lo que vaya saliendo. Estoy grabando también la presentación para uso posterior, ¿vale? Bien, bienvenidos a los 2 cuartos medios. Creemos que es súper importante, súper necesario reunirnos para tratar el tema de la práctica profesional. Sé que hay muchas dudas, inquietudes, porque la hemos escuchado en las reuniones de apoderados y en algunas clases también que hemos tenido. Han salido muchas preguntas, interrogantes, y hemos entonces coordinado, decidido como equipo, junto al profesor Galo, que es el encargado de las prácticas profesionales, de supervisar las prácticas, el director que está a cargo de todo el proceso de titulación, obviamente, de vigilar todo este proceso, y también a Matías Retamal, que trabaja en la red Fe y Alegría, y que de alguna manera gestiona muchas veces cupos de prácticas, y también otras ayuda, otro apoyo que nos da como colegio. Hacer esta charla justamente para informar lo que ha pasado en torno a las últimas novedades en torno a este ciclo y aclarar todas las inquietudes que ustedes tienen. Desde ya están ahí los correos, mi correo ustedes ya lo conocen, profemanusanchez@gmail.com, y está también el correo del profesor Galo, en caso de que te quieras hacer alguna consulta más particular. Vamos a comenzar entonces con esta charla que está pensada, charla de proceso de prácticas profesionales Enrique Alvear, 4 a 5 de la tarde, no más allá de eso yo creo que es un tiempo pertinente para aclarar todas las inquietudes. Y vamos a trabajar los siguientes temas, ya el día de hoy. Primero vamos a darle el paso a nuestro director, que nos va a dar un mensaje, que nos va a entregar alguna opinión en torno a todo lo que está pasando a nivel país, a nivel colegio, alguna incertidumbre, ¿cierto?, que hay de ustedes. Nos va a entregar ahí un mensaje. Después va a estar el profesor Galo viendo justamente el tema de por qué es tan importante el tema de la práctica para nosotros, los estudiantes del área técnico-profesional, por qué es importante para ustedes hacer este proceso, finalizarlo. Y también nos va a hablar del reglamento que existe detrás de este proceso. Hay algunas indicaciones generales que es importante que ustedes manejen. Les voy a comentar también en algún momento después del profesor Galo el tema de este nuevo decreto que les adelanté, ¿cierto? El decreto 546, en torno a esta nueva flexibilización. Vamos a tratar de aclarar un poco en qué consiste y de qué forma se podría implementar. Y finalmente va a estar Matías Retamal entregando una invitación al programa de una fundación que se llama Fundación Forge, que es importante que a lo mejor más de alguno de ustedes se pueda motivar y participar de este programa que les va a entregar. Entonces, interesante, importante que pongas atención. Y repito, si tienes alguna inquietud o algo, no dudes dejarla en el chat y vamos a dar tiempo al final para responder. Bien, comenzamos entonces, le voy a dar el pase a ti, Pedro. Hay estudiantes que todavía se están conectando, así que si hay algún ruido en algún momento es por eso, porque están con el tema de su micrófono, pero ya hay varios que están, la gran mayoría está conectada. Pedro. Gracias. Oye, un tremendo agrado ver a los chiquillos y las chiquillas en las fotos, es decir, tanto tiempo que no nos vemos y nos podemos encontrar, salvo con algunos en algunos momentos en el colegio por situaciones especiales. Agradecer a la participación de los profesores y también muy especialmente a la participación de Matías Retamal de Fe y Alegría. Mi tema fundamental es decirle, chiquillos, chiquillas de cuarto medio, tienen que terminar este cuarto medio. Tienen que terminarlo, no tienen que aflojar, pese a que tengamos temores, yo también los tengo, pese a que tengamos dificultades, inquietudes, están en el último año de su carrera técnico-profesional. Por lo tanto, no debemos dejar pasar este año. Algunos han manifestado que no quieren volver, que tienen temores, preocupaciones. Yo diría que hay que hacer la invitación para que todos superemos esos temores, esas preocupaciones, y nos encontremos de vuelta cuando nos digan que podamos volver. No tengo yo fechas, yo veo la misma noticia que usted, leo lo mismo, y no hay una fecha definida. Pero aún así, quiero decirles muy sinceramente, jóvenes, que ustedes son la principal preocupación nuestra. Y no los engaño en decirles esto, porque con tercero medio nos queda todo un año por delante. Con los primeros nos quedan 3 años, pero con ustedes nos quedan meses para terminar. Meses. Por lo tanto, tenemos que alcanzar el éxito esperado, que es la terminar cuarto medio. ¿Qué es la razón por la cual ustedes llegaron a la escuela el primero medio hace algunos años? Llegar a cuarto, sacar su carrera, sacar el título, seguir estudios superiores, insertarse en el mundo laboral.
como sea la decisión que cada uno tome en libertad, y también como sea la situación actual que nos permita dar término al proceso de práctica. No voy a tocar ningún tema porque lo van a decir los profesores, porque cambiaron los tiempos, ¿ya? Los tiempos de práctica. Y también estamos en contacto con las instituciones de educación superior, especialmente con ENAC, que es la que nos entrega las becas para que podamos articular con ellos. Pero principalmente decirles que tienen que volver al colegio, tienen que terminar el cuarto. Lo voy a graficar en la foto que colocó Manuel ahí. Hay 3 personas. La foto de abajo, arriba hay niños, están en Itaú, en Deloitte me parece, pero hay una foto multicolor del colegio, que muestra una diversidad de colores, que muestra también una diversidad de cómo somos nosotros. Somos bastante heterogéneos, pero tenemos un norte común, que es educar de la mejor manera posible. Abajo en la foto hay 3 personas que han sido clave y fundamentales en este proceso. Está la tía Eli, como ustedes le dicen, chiquillos, chiquillas. Está la tía Sone también, que trabaja en la Secretaría Académica. Y está la señora Cinte, que está haciendo turnos en puerta. Esas 3 personas han estado todo este periodo haciendo turnos en el colegio para entregar las canastas, para entregar certificados, para acogerlo. Está también Patricio y Vicente, que han entregado las tablas, los corpos como corresponde. Entonces hay gente que ha seguido trabajando de manera presencial en la escuela. Pero por lo demás, todos estamos preocupados que ustedes logren terminar su cuarto medio. Por eso esta reunión, por eso la propuesta que les van a entregar hoy día también de cómo hacerlo, cómo seguir, con ayuda de otros organismos. Así que bienvenido a la reunión, un abrazo virtual a cada uno, y tengo fe y esperanza que nos vamos a encontrar en la escuela en un tiempo más. Gracias. Súper, gracias Pedro. Solo rescatar antes de darle el paso a Galo, algo que acabas de mencionar, que el primer paso antes de la práctica es sacar adelante el cuarto medio. Entonces, es relevante que los que estén escuchando, los estudiantes de nuestros cuartos, si están con casos pendientes, que se han quedado un poco más desfasados, atrasados en el tema de su actividad académica, es importante que se empiecen a motivar, a conectar para que puedan sacar adelante y finalizar su cuarto medio. ¿Ya? Sea de manera virtual, sea de manera presencial en algún momento, es importante que se mantenga siempre conectado y ojalá en el ritmo de las actividades que nosotros le mandamos como profe. Bien, vamos a avanzar entonces. Galo, te voy a dar el pase a ti ahora. Tú me vas avisando como a medida que tú vayas comentando cuando voy avanzando para ir dando avance a la presentación. Bien, está entonces el profesor Galo Rivera, que es el encargado de las prácticas profesionales, de supervisar las prácticas profesionales, de estar en contacto con las empresas, ¿cierto? Y también tiene mucha experiencia en ese sentido, en estar ahí en contacto con lo que está pasando en el mundo empresarial. Desde ya es bueno que sepan que es él la cara visible junto a quien les habla también en caso de que tengan alguna inquietud, alguna duda, que no salga ahora, pero salga posteriormente, a alguno de nosotros dos pueden recurrir y nosotros podemos ayudarlos de alguna forma u otra. Bien, Galo. Bien, muchas gracias. Reiterar el saludo a ambos cuartos medios. Es grato siempre encontrarnos, ya hemos venido trabajando regularmente, por lo menos en el módulo de remuneraciones. 2 cuartos medios que son muy gratos al momento de trabajar y cuando están en clase. Así que un saludo especial para ellos. Pero justamente cuando Pedro saludaba a los cuartos medios y daba énfasis a algo que es muy importante. El puntapié inicial para poder comenzar la práctica laboral es precisamente el finalizar nuestros 4 años de estudios, ¿cierto? Nuestra enseñanza media. Acá aparece la pregunta, ¿por qué es importante realizar la práctica y titularse luego de egresar? Porque finalmente es ahí cuando concluimos este proceso de enseñanza media dentro de lo que está enmarcado en un colegio técnico profesional, ¿ya? Creo que ahí vamos a quedar cojos si finalizamos cuarto medio y después nos seguimos adelante, porque esta práctica laboral y titulación posteriormente nos permite tener un título ahí que vamos a ir dándole una vueltecita más a fondo después.
se concreta la gran diferencia de oportunidades en relación a la educación científico-humanista. Hoy día el colegio, ¿cierto?, presenta esta otra oportunidad, ¿cierto?, científico-humanista y colegio TP, pero en el caso de ustedes, como TP, tienen la opción en el fondo de estar enmarcados en estos dos ámbitos, ya sea humanista y OTP. Ayuda a fortalecer tus habilidades sociales y técnicas. Ustedes bien saben que hemos ya estado trabajando desde tercero medio, no tan solo en mi ramo, sino que en todos los ramos TP, muchas habilidades que tienen que ver con estas habilidades que nos permiten desarrollarnos de mejor forma dentro del mundo empresarial. Trabajo en equipo, ¿cierto? La responsabilidad, las habilidades blandas, etc. Se generan nuevos vínculos de oportunidades. El estar participando, de pronto, ya lo hicieron el año pasado en Experiencia Empresa, viene ahora un programa especial que más adelante va a hablar Manuel, ¿cierto? Que sencillamente son oportunidades que en el fondo tenemos que aprovechar. El convenio que se realizó y que estamos trabajando este año, se realizó el año pasado con ENAC, con los alumnos egresados en 2019, son oportunidades. Estos vínculos que se generan con el colegio, que finalmente el directo beneficiado son ustedes, los estudiantes. Contribuye a tu orientación para continuar estudios en el área o decidir por una nueva carrera. Es increíble ver, y lo digo con mayor argumento porque me ha tocado vincularme con los chicos cuando están haciendo sus prácticas, muchos de los estudiantes egresados al momento de hacer su práctica logran definir finalmente qué carrera quieren estudiar y carreras técnicas profesionales, ¿ya? Porque han tenido ya un mayor acercamiento al mundo laboral y se han decidido, por ejemplo, por estudiar las carreras de contador auditor y en gran parte también la carrera de ingeniería en recursos humanos, ¿ya? Por nombrar dos que yo creo que han sido como las más potentes o las más llamativas para los estudiantes. Puedes continuar estudiando con un respaldo profesional, claro. En el caso de NAC que le comentaba, NAC convalida, ¿cierto?, algunas de estas asignaturas que ustedes han tenido no tan solo en tercero y cuarto medio, sino otras quizás que a lo mejor están relacionadas con la práctica laboral. ¿Puedes continuar trabajando y estudiando? ¿Se pueden hacer ambas cosas? Sí, efectivamente. Hoy día estamos, algunos profes, estoy trabajando, por eso no alcanzo a hacer las guías. Hoy día hay un montón de gente, y no tan solo en tiempo de pandemia, sino que en tiempos normales, gente que trabaja y estudia y es capaz de hacer ambas cosas y de la mejor forma posible. Así que pueden estudiar en vespertino, trabajar de día. ¿Qué es sacrificado? Sí, es muy sacrificado, pero finalmente van a tener su fruto ahí. Puedes comenzar a generar tu independencia económica e incluso ahorrar. Es muy claro también. Yo ya llevo 14 años en el colegio y he visto estudiantes, esto siempre lo doy de ejemplo, he visto estudiantes que se compraron su casa o se compraron su auto primero que yo. Yo hace como 4 años me compré mi casa y yo vi egresar estudiantes que después de hacer su práctica y entrar al mundo laboral, juntaron su platita y pudieron independizarse, tener su hogar, su casa. Chicos que se han comprado su vehículo, su auto, su moto, y eso es súper reconfortante cuando nace de tu esfuerzo. ¿Pasamos a la otra, Manuel? Qué importante acá también, a una corta edad ya te transforma en un joven profesional, ¿cierto? Después de haber realizado tu práctica, porque ya sales con un título intermedio, ¿cierto? En
mención en recursos humanos, técnico en administración en recursos humanos. Pedro estaba diciendo algo, parece, que está con el... Pedro, ahora te habilito el audio. Habilítalo ahí. Acepta. Pedro. Es que no se le escuchó, Pedro. Sí, activa el audio porque algo comentaste, pero no se te escuchó. Ah, no. Parece que está hablando por teléfono. Perdón, me estaban llamando por teléfono, ¿ya? Ah, perfecto. Ah, ok, ya. Así que continúa nomás, disculpen la interrupción. No te preocupes. Entonces, claro, ustedes van a salir con 18 años aproximadamente, con 18, 19 años, con un título que ya les permite entrar fuertemente al mundo laboral. Versus el ejemplo de algunos jóvenes que tienen que hacer una carrera universitaria, ¿cierto? 4 años más o 5 años más en algunos casos. ¿Ya? Eso no quita que ustedes complementen también con una carrera afín, ¿cierto? Pero ya inician con un cartón, con un título. Hay una prolongación de beneficios, asignación familiar, beca de práctica técnico-profesional. Esta beca práctica profesional, y aprovecho de dar el aviso, muy importante, es la beca que entrega la JUNAEP y se entrega una vez que terminan su práctica profesional. Y no deben inscribirse este año hasta que yo dé el aviso, porque por ahí ya vi que se inscribió la Javiera Curihuinca, ¿ya? Javiera, ahora yo tengo que hacer un trámite que es sacarte de esa inscripción, porque esa inscripción usted está abierta para todo el mundo, pero la tienen que realizar una vez que hayan egresado de cuarto medio, porque esa beca se entrega, se inscriben y tienen el plazo durante el mismo año de hacer su práctica. Entonces, lo que pasó acá, Javiera, por ejemplo, que se inscribió, es imposible que termine su práctica este año, ¿ya? La va a terminar el próximo año. Entonces ya esa inscripción de Javiera está mal realizada, ¿ya? Entonces ahora yo tengo que hacer un trámite ahí con la persona de la JUNAEP. La Javiera dice, pero yo no me he inscrito a nada. Y me aparece en la plataforma, Javiera, a lo mejor no te inscribiste este año y te inscribiste quizá el año pasado, cuando estabas en tercero. Pero la idea es que todos los alumnos de cuarto medio, yo les voy a decir como a finales de noviembre, principio de diciembre, que se inscriban. Ya, la Javiera me sigue diciendo que no, pero me aparece en la base de datos de la JUNAEP, así que hay un tema ahí que tenemos que arreglar. Evitas el proceso de reciclaje si no te titulas antes de los 3 años de haber egresado. ¿Qué significa esto? Que tenemos 3 años para poder hacer nuestra práctica laboral, ¿ya? Pero la verdad es que cuando no la hacemos de manera inmediata, es porque el estudiante decidió trabajar en otra cosa, y ya le tomó el gustito a la plata, a su sueldo. Entonces es muy difícil que en el segundo o tercer año de tiempo que tengo, ¿cierto?, para poder hacer mi práctica laboral, me decida hacer mi práctica laboral, ¿ya? La práctica laboral es pagada en la mayoría de las empresas o organizaciones, es un monto súper menor, mínimo, pero la ventaja es obviamente que yo estoy haciendo una inversión ahí en este título que voy a tener por haber realizado la práctica laboral. Te puedes titular con tus compañeros y compañeras, ¿cierto? El hacerlo en el primer año de estos 3 te permite vivir después una ceremonia de titulación más bonita e íntima, que hay muchos chicos que cuando han postergado su proceso de práctica se titulan con la generación saliente, no tienen amigos, es súper frío todo. Entonces, eso también es motivante, el hecho de que realicen la práctica al año siguiente. Y bueno, al hacerla al año siguiente y hacerla en periodo de vacaciones de verano, es súper beneficioso en el sentido de que ya en marzo tienes tu tiempo oportuno, libre, para poder emprender estudios superiores.
¿Cuáles son las actuales demandas actitudinales de empleabilidad? ¿Ya? Esto está bastante vinculado con el perfil de egreso, en el fondo que esperamos nosotros de los estudiantes egresados del Colegio Ricardo Bear, pero también este perfil de egreso está diseñado por requerimientos del mundo laboral, de la empresa, ¿cierto? Tener iniciativa, ser creativos en el desarrollo del trabajo, aportar con opiniones y críticas que sean constructivas, ¿cierto? Que en definitiva esto nos permita favorecer el trabajo en general. Evidenciar siempre interés por aprender, ¿ya? Si bien la práctica laboral es una oportunidad para poner en conocimiento todo lo que yo aprendí en tercero y cuarto medio, desde la parte TP, también se va a dar muchas oportunidades en que yo voy a poder, como estudiante TP, ¿cierto? Como estudiante en práctica, poder aprender nuevas habilidades. Mantener un buen control emocional frente a situaciones imprevistas. Vamos a tener jefe, vamos a estar subordinados, vamos a tener presión seguramente en la práctica laboral, y a lo mejor podrían tener días que no van a ser fáciles, y el control emocional en ustedes, o el autocontrol, va a ser muy determinante para poder reaccionar de la mejor forma posible. Tener disposición para realizar las tareas encargadas, ¿cierto? Tratar de hacer las cosas en el momento que se las pidan y no dejar para mañana, ¿cierto? Manifestar mesura y criterio en tus opiniones y actuación. Acá, qué importante hasta el momento de lo que yo he leído diciendo, muchas veces los estudiantes en práctica se sienten muy escolarizados al momento de hacer la práctica laboral. Piensan que ya están en el colegio. Y si bien hay un vínculo con de colegio, que significa un proceso escolar todavía, no olvidar que están en una empresa y que se deben a los objetivos de la empresa, a las órdenes de la empresa, por lo tanto ya no es el colegio. Entonces, ya no hay que llegar tarde, no hay que faltar sin avisar, debemos mejorar la comunicación, ¿cierto?, con nuestro empleador. Reconocer tus errores y tender a corregirlos. Asistir regularmente al trabajo, que yo le hablaba, ¿cierto?, de la asistencia, lo importante que es ir todos los días a la práctica laboral, respetar los horarios de entrada y salida de tu trabajo, y manifestar discreción frente a situaciones delicadas. Hasta el momento esto es súper importante porque yo no tan solo me juego la práctica laboral. Se da en algunos y muchos casos que si hago o realizo una buena práctica laboral, es muy probable que me den la oportunidad a lo mejor de seguir trabajando en la empresa, ¿ya? Así que la invitación es esa, a responder. Demuestra respeto, ya, por ti mismo, haciendo valer tus deberes y derechos. Un poco de eso le hablo, cuando a veces me siento con el derecho a no olvidar que, así como exijo derechos, también tengo deberes. Mi deber es ir todos los días a trabajar, realizar las actividades que me encomiendan. Qué importante cuidar el aseo, la imagen personal, maquillaje, peinado, vestimenta. Va a depender de la empresa también. Yo he ido a supervisar en empresas donde, por ejemplo, recuerdo una empresa que tenía rubro algo de informática y permitía que los estudiantes fueran con ropa de calle, con short, a trabajar, short y polera, pero bajo ese marco de esa empresa. Pero hay otra empresa que exige mayor formalidad, por lo tanto nos tenemos que adecuar cada uno a distintas empresas. Mantener un trato cordial con tus compañeros de trabajo, manifestar una actitud positiva siempre, haciendo el trabajo en equipo, mantener una comunicación personal que favorezca el clima institucional. Solicitar ayuda, ¿ya? Solicitar ayuda, no tengan miedo de preguntar. Yo creo que siempre hemos procurado que los distintos tutores en la empresa están en conocimiento de que ustedes son estudiantes en práctica, no deben por qué saberlo todo.
Así que no duden en preguntar. Y ahí, ¿qué aconsejo yo siempre? Manejar un cuadernito, ¿cierto?, donde vayan haciendo las anotaciones de las distintas actividades o tareas que les van pidiendo, quizás a lo mejor para evitar preguntar lo mismo en reiteradas oportunidades. Entonces, eso es importante. Y también agregar que, así como preguntar al tutor directo si requieren de otro tipo de ayuda, ya lo mencionó Manuel al principio, están los correos, bueno, tienen nuestros teléfonos. En el caso mío, es más inmediato que sea el supervisor de práctica, y también ahí está la ayuda del coordinador de especialidad. Respetar las normas de seguridad propias y ajenas. Acuérdense que el año pasado vimos en el fondo lo que era la importancia de las normas de seguridad de las mutuales, ¿cierto? En la empresa hay que respetarlas. No hay que tirar como chiste las normas de seguridad de la empresa, porque finalmente eso va al resguardo de los trabajadores y de los alumnos en práctica. Demostrar orden y limpieza por tu entorno de trabajo. ¿Se acuerdan cuando veíamos en oficina los espacios que debemos tener en nuestro ambiente laboral? La importancia del orden y la limpieza. Demostrar compromiso con las tareas y objetivos de la institución. Y con eso más o menos, esas habilidades, competencias, ¿cierto? Podemos estar insertándonos muy bien en lo que va a ser nuestra práctica laboral. Así que la invitación es esa, muchachos. ¿Esta parte envía también, Manuel? Sí, la idea es que esta la podemos ir comentando los dos, Galo, que es parte de las disposiciones generales del reglamento, ¿ya? Sí. Tú si quieres vas dando el pie ahí de algunas partes y yo te voy complementando. Bien. Bueno, contarle a los estudiantes que todos los colegios técnicos profesionales se rigen por un reglamento de práctica y que a través del tiempo ha ido sufriendo modificaciones, adecuaciones, ¿cierto? Bueno, el Colegio Enrique Alvear tiene un reglamento de práctica, ¿verdad?, por el cual nos debemos regir nosotros como colegio y las empresas también. Entonces dice, por ejemplo, el proceso de titulación consistirá en una práctica profesional desarrollada en empresas o instituciones afines con las tareas y actividades propias de su especialidad, de acuerdo a un plan de práctica. El plan de práctica es un documento que señala las tareas, actividades y actitudes que los estudiantes deben poner en práctica de acuerdo al perfil de egreso y profesional de la especialidad respectiva. Sí, quizá hay complementar que muchas veces, ¿por qué se dice que es un acuerdo entre el estudiante, la empresa y también el encargado, el tutor, en este caso que eres tú, Galo? Es porque al momento de evaluar justamente se eligen aquellas competencias que son las que más ha utilizado el estudiante durante su proceso de práctica. La idea es que se evalúe de acuerdo a lo que ustedes hacen y por eso hay un acuerdo, hay un consenso, ya de lo que se les va a evaluar en ese plan de práctica, de acuerdo a sus tareas. Aquí yo quería solamente profundizar lo siguiente. Los estudiantes, para iniciar su práctica, una vez que egresen de cuarto medio, tienen que matricularse otra vez, sea de manera presencial a final de año, o bueno, si seguimos en un periodo de cuarentena o a distancia, tendremos que buscar el mecanismo de que esa matrícula sea a lo mejor de otra forma, pero ustedes tienen que quedar matriculados para poder iniciar su proceso de práctica, tiene que quedar la ficha de matrícula en el colegio, porque una vez que estén matriculados, ustedes también comienzan la práctica como si fueran estudiantes regulares del colegio y reciben y asumen los derechos que tienen como estudiantes y también los deberes asociados a un alumno en proceso de práctica. Por ejemplo, el uso de la tarjeta nacional estudiantil, ¿ya? La tarjeta estudiante. Ustedes también pueden ocuparle la TNE, ¿ya? Por lo tanto, es importante el tema de la matrícula para que sean reconocidos como estudiantes regulares del proceso, ¿ya? Y eso lo digo porque nos ha pasado muchas veces que, claro, con la fecha a veces los estudiantes comienzan su práctica y se saltan ese proceso de matrícula y tenemos que llamarlo en el medio de la práctica para que vaya a hacer el tema de la matrícula al colegio, ¿ya? Así que es importante que no se les olvide, los estudiantes que van a estar en proceso de prácticas tienen que hacer su proceso de matrícula y seguramente vamos a estar informando ahí cómo va a ser ese procedimiento.
Ya. Esto lo comento yo, Galo, para que ahí tú después Bueno, profundices sí. lo siguiente. Esto ya lo mencionó el profesor, pero es bueno que lo sepan. Ustedes tienen, una vez que egresan de cuarto medio, tienen un periodo de 3 años para poder hacer su práctica profesional si es que no la quieres hacer de manera inmediata. Ahora, las posibilidades de que un estudiante que egresa de cuarto medio haga su práctica después de, como decía Galo, son bien bajas, porque generalmente los estudiantes se dedican a hacer otras cosas, encuentran trabajo o se ponen a estudiar y es muy difícil después de que puedan complementar su horario. Por lo tanto, ojalá los estudiantes de cuarto medio que egresen, todos puedan hacer su práctica de manera inmediata, después de, ¿ya? Porque por tiempo debería ser lo mejor para cada uno. Ya vamos a hablar de las ventajas que va a tener este proceso 2020, que tiene otra forma, otra flexibilidad. Entonces, más aún todavía es importante que ojalá lo puedan hacer saliendo de cuarto medio. Acerca del tema de la duración de práctica, nuestro reglamento de práctica, antes de que comenzara todo este proceso de pandemia, era de 450 horas, que equivalía, Galo, a 3 meses aprox. 1 mes y medio. 2 meses y medio. Eran 2 meses y medio generalmente que lo hacían en diciembre, enero, febrero, ya los que salían de cuarto medio. Ahora, con todo lo que ha pasado, obviamente esto se modificó, yo lo voy a explicar después al final, pero ya les había adelantado que pueden hacer su práctica ahora en 180 horas, que equivalen aproximadamente a un mes. Y también se podría hacer de manera virtual, pero después les voy a ahondar un poquito en eso. Para hacer la práctica no se consideran horas extraordinarias. Ustedes han visto eso en legislación laboral, las horas extras. Acá no hay horas extras, ya es según el horario que queda estipulado en este plan de práctica. ¿Ya? Manuel, agregar ahí con respecto a horas, y los estudiantes lo entiendan de mejor forma, cuando se habla de una duración de 450 horas es el mínimo. Ya era lo que está estipulado como el mínimo de horas de práctica que pueden realizar. Pero también existe el máximo, que es 720 horas, ¿ya? Y eso, 720 horas, representa a 4 meses. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y hago este ejercicio para que lo entiendan de mejor forma. Hay estudiantes que han realizado súper bien la práctica y las empresas que tienen conocimiento de estas 720 horas máximas han solicitado que el estudiante pueda extender su práctica. Y la mayoría de las veces los estudiantes aceptan, porque en definitiva le da una continuidad a este proceso y también, como es remunerada muchas veces las prácticas, los chicos lo ven como una oportunidad de poder seguir recibiendo ingresos y finalmente si las empresas piden esta extensión de práctica es porque lo estás haciendo muy bien, ¿ya? Entonces también se incrementan las posibilidades a lo mejor de que haya una continuación, hay una continuidad laboral. Entonces, a lo mejor con lo que tú decías de las 180 horas, este cambio bajo esta contingencia, entendía yo también que las 180 horas es el mínimo, ¿no? Así es, sí, es el mínimo. Sí. Eso lo voy a ahondar después también para que vayamos ahí explicándole cómo funcionaría ese tema. Lo que también quería yo especificar es que también ha pasado el caso de que hay estudiantes que no han hecho la práctica, pero después de un tiempo comienzan a trabajar. También existe la posibilidad de que estudiantes que están trabajando en alguna tarea, en alguna función relacionada a administración, a recursos humanos, ellos puedan reconocer lo que están haciendo en su trabajo como una práctica profesional. Y ahí hay un proceso que se tiene que hacer obviamente otra vez con Galo, con el colegio, para poder reconocer y validar su trabajo como práctica, y eso también puede ser una posibilidad. Voy a avanzar, Galo, para que tú puedas explicar un poquito esto, que es tu área de expertise, el tema de cómo funciona hoy día la supervisión y evaluación. Bien, dice, por ejemplo, procedimiento de supervisión y evaluación de la práctica profesional. En el desarrollo de su práctica deberá existir un registro en la hoja de supervisión que contenga pautas de evaluación, supervisión 1 y 2 del plan de práctica. Bueno, el reglamento de práctica pide que ojalá se generen 2 supervisiones, a lo menos 2 supervisiones, ¿ya? Dentro del proceso de práctica laboral.
Para evaluar los niveles de logro del alumno o alumna en su práctica profesional, se utilizará una escala de calificación de 1 a 7, que se extiende un poco más la escala de evaluación que ustedes conocen, que en el colegio es de 2 a 7, pero en práctica laboral es de 1 a 7. Para las competencias de su especialidad y una escala conceptual para las competencias de empleabilidad. ¿Ya? La calificación mínima de aprobación es de 4. ¿Ya? Es muy poco probable que alumnos aprueban su práctica laboral con una nota 4. Por lo general, así como a vuelo pájaro, los estudiantes aprueban su práctica con nota superior a 5.5. ¿Ya? Las calificaciones se expondrán hasta con un decimal con aproximación. ¿Se entiende eso, la aproximación cuando es con decimal sobre 5 o desde 5? La ponderación asignada para la evaluación de la práctica profesional corresponde a, ahí tenemos letra A, B, C, que hay una ponderación del 60% de la nota que le corresponde al maestro guía, que en el fondo es el tutor de la empresa, ¿ya? El 30% de la nota la coloco yo, que es el profesor tutor, ¿ya? Y también hay un 10% que le corresponde al estudiante generar una autoevaluación. Por eso ha sido también muy importante que se dan cuenta, hoy día en la parte TPE, las asignaturas técnico-profesional, estamos implementando ya en forma un poquito más continua, sistemática, la autoevaluación, ¿cierto? A ustedes les pedimos la guía 4 que desarrollaran una autoevaluación y esto también se va a ir desarrollando fuertemente en la práctica laboral. Súper. En el tema de la aprobación, bueno, el tema de la aprobación está relacionado con un informe que certifica, obviamente, en este caso, Galo como profesor tutor, en base a la nota y en base a las supervisiones que él hizo y también en base a lo que le entrega a la empresa, ¿ya? Cuando está todo aprobado, a ustedes se les hace un informe final que certifica que están listos y aprobaron su práctica profesional, ¿ya? En base a todo lo que acaba de comentar el profesor. Ahora, puede que haya estudiantes que reprueben su práctica, y ha ocurrido, ya sin ir más lejos, el año pasado tuvimos el caso de un estudiante que reprobó su práctica porque no asistió los días que tenía que asistir. Hay algunos casos que han ocurrido de algunas faltas dentro de la empresa también, y eso hace que reprueben su práctica. Así que en base a todo lo que ha mencionado Galo, obviamente, las actitudes y en base a lo que se requiere también desde la empresa, obviamente es importante que ustedes cumplan las normas que están asociadas a este reglamento y también a lo que se les dicta en la empresa, porque si no, obviamente va a haber una reprobación. ¿Qué pasa si repruebo esto? En el caso de reprobar, el reglamento es claro que tú tienes la posibilidad de volver a hacer tu práctica en un plazo de 3 meses. Una vez que reprobaste, hay una segunda oportunidad, y en el caso de que otra vez se repruebe o abandones esa práctica, ya ahí queda a criterio de esta comisión, del director, del profesor Galo, de quien les habla, para ver qué se puede hacer si hay una tercera posibilidad. ¿Ya? La idea es que obviamente la puedan realizar, pero si hay una tendencia a que el estudiante a lo mejor no termina o abandona su proceso de práctica antes de, hay algo que está pasando y a lo mejor no hay mucho, no sé, hay algo que revisar, ¿ya? Pero es importante, Galo, tú también has tenido esta experiencia, hay estudiantes que han reprobado la práctica. Sí, y como tú bien dices, y lo quiero recalcar en nuestros estudiantes, son bien pocas las reprobaciones que han habido en práctica profesional, pero están todas asociadas a la inasistencia de la práctica laboral, ¿ya? Sí. ¿Y por qué pasa esto? Yo le he enseñado, por ejemplo, remuneración a los chicos, lo alcanzamos a conversar a principio de año y parece que el año pasado también. La empresa, en todo trabajo, cuando tú faltas 3 veces al mes, te despiden. Es causal de despido, para que lo entiendan de esa forma. Cuando faltamos 2 lunes al mes, también es causal de despido. Entonces, para la empresa, por mucho que sean estudiantes en práctica, cuando queda muy marcado que el estudiante faltó un día, que vuelve a faltar y que vuelve a faltar, claro, como no son trabajadores contratados, no te pueden despedir. Pero ¿cuál es la herramienta que tiene finalmente la empresa? Es reprobar la práctica.
¿ya? Entonces ahí yo les pido mucho resguardo con el tema de la asistencia. También que es grave es los constantes atrasos. Los atrasos. También en el mundo laboral, los constantes atrasos, las empresas hacen carta de amonestación a los trabajadores y a la tercera carta de amonestación, o sea, la tercera vez ya puede ser un despido. ¿Ya? Lo preguntan ahí, pero ¿qué pasa si yo tengo problemas para asistir un día a la empresa? Branco pregunta, ¿qué pasa si hay problemas? Sí, a ver, lo que debe hacer toda persona que trabaja en una empresa es comunicarse con su jefe directo, ¿cierto? Y hacerle ver que la dificultad que tuvo para poder asistir, ¿ya? Tiene que ser, ojalá, y ojalá no se dé, que tiene que ser una circunstancia que ocurrió en el momento y que sea grave. ¿Ya? No podemos decir, ¿sabe que no voy a ir porque me quedé dormido? O no voy porque en realidad mi mamá no tenía con quien dejar a mi hermano chico y lo tengo que cuidar yo. Esas son las excusas que teníamos en el colegio. Pero acá en el mundo de la práctica ya es distinto. Eso ya no es una justificación. Y ¿Ya? Eso lo quiero dejar súper claro. Generalmente también si hay alguna consulta médica, algo, es importante el tema de la comunicación y eso se avisa con anticipación también. Sí, Y y con por papel favor, en mano. y eso es súper importante, el no comunicar por WhatsApp, porque el WhatsApp es un medio que nos ayuda de pronto a lo mejor para ordenarnos en algunas cosas, pero es un medio que la empresa es algo informal. Nosotros ahora lo estamos utilizando harto para poder comunicarnos entre profesores y estudiantes, porque estamos bajo una contingencia, ¿cierto?, que amerita a lo mejor esta ayuda de comunicarnos por WhatsApp. Pero en tiempos normales, el medio de comunicarnos por WhatsApp es totalmente informal. O sea, lo que procede a hacerlo de mejor forma es el correo electrónico, ¿ya? Hay estudiantes que no avisan, que faltan y no avisan, y eso es súper mal visto, y ya no, y no corresponde que después que falté, llego al otro día como si nada, con mi licencia médica, porque a lo mejor tuve un accidente, y llego con el papel médico. No, la idea es avisar en el momento. Porque las empresas se preocupan por los estudiantes, sí, ya que no haya tenido algún accidente laboral o académico en este caso, y hay que avisar con anticipación. Y por eso es importante el tema de experiencia empresa también. Para los que vivieron experiencia empresa, una cosa de las que tratamos de decirle a ustedes, chiquillos, era que siempre, ojalá que la comunicación fuera directa con su tutor, ¿ya? Y a veces no pasaba eso, porque el tutor llamaba al colegio preguntando qué pasó, que no llegó. En el caso de la empresa, eso tiene que ser mucho mejor, y la comunicación, como dice Galo, tiene que ser directa, siempre con su tutor, y ojalá siempre lo más formal posible, con correo o dejar ahí el papel de justificación, ¿ya? Están haciendo algunas preguntas, las voy a ir, las tengo ahí presentes. Sara también está preguntando y las voy a ir haciendo a medida que vayamos hablando porque están dentro de la presentación, Sara, ¿ya? Voy a ir avanzando para que tampoco no nos atrasemos tanto. Está el tema de la postergación y aquí yo quisiera simplemente comentarles dos cosas. La primera es que está la posibilidad, obviamente, de que si tú no quieres hacer la postergación, no quieres hacer tu práctica hoy en día al salir de cuarto medio, ya tú tienes que dejar siempre un documento que se llama documento de postergación, una ficha de postergación, en donde dice que no te interesa hacer esto y que si hay cupos disponibles del colegio tú no lo quieres porque quieres hacer otra cosa, ¿ya? Y ahí queda avalado eso. Ahora, si tú decides hacer eso, también aceptas que cuando tú quieras hacer tu práctica, aceptas que tú tienes que buscarte la práctica, ya que el colegio no va a buscarte práctica, que eres tú el responsable de buscar ese cupo de práctica. Eso es para el caso de las postergaciones. Y ese documento debe estar firmado por el estudiante y el apoderado. Estudiante y apoderado, exactamente. Y repito, todo esto, si llegase a pasar que todavía seguimos en proceso de estar a distancia, nosotros vamos a hacer llegar la forma de que llegue a ustedes y que, no sé, quede de alguna manera el registro de que está postergando. ¿Ya? Es una posibilidad. Ya comentaste tú, Galo, el tema de la falta, de lo importante que es el tema de que de adecuarse a las normas de lo que es la empresa, por lo tanto no voy a ahondar mucho en ese tema. Solamente a lo mejor agregar que es importante que al momento que tú ingreses a una empresa X, es importante que tú te enteres de
cuáles son las normas, justamente los reglamentos en torno a los horarios, el tema de la vestimenta, preguntar a tu tutor, ya para que no haya confusión en ese sentido y no haya reprobación de práctica o que te suspendan de tu práctica porque no sabías que no tenías que hacer cierta cosa, ¿ya? No sé si tú quieres agregar algo ahí, Galo. No, ya. Estamos bien. Bien, creo que esto lo puedes comentar tú, que es como el mapa general, ¿no? Claro, este mapa nos va mostrando, ¿cierto?, como el camino a seguir. Y ustedes todavía no entran en este mapa. Si se dan cuenta, el punto de inicio de este mapa es el egreso de cuarto medio. Y vuelvo a recoger las palabras del director, que lo incitaba y los motivaba a que en tiempos súper difíciles y complicados puedan entonces tengan la fuerza, la energía, la capacidad de ingresar de cuarto medio, de terminar esta cierta medio. Luego, a final de año, inmediatamente la matrícula, mencionar que es una matrícula del colegio gratuito, para todo efecto, para los estudiantes de práctica también se tienen que matricular, esto es gratis, pero es un trámite que se tiene que hacer, ¿ya? Finalmente, ya sea el colegio va a ir encontrando empresas, lugar asignado para poder realizar la práctica, pero también pueden hacerlo ustedes de manera personal. ¿Qué quiere decir esto? Profe, ¿sabe qué? Mi papá, o por el trabajo de mi papá o de mi mamá, me han conseguido un cupo de práctica, o de algún familiar, y me pagan bastante bien y me gustaría hacer la práctica en ese lugar. Se ponen en contacto conmigo, vemos si la práctica es atingente a nuestros estudios que hemos tenido en el colegio, en la parte de administración, convención de recursos humanos, y le echamos a andar, ¿cierto?, esa parte. Por eso dice lugar de práctica asignado o propio, ya sea que el estudiante se encuentre su práctica, y procedemos. Perdón, Manuel. Ahí te quería hacer una pregunta, porque es lo que pregunta justamente Sara. Sara pregunta en el chat si es el colegio el que te designa el lugar de práctica o el estudiante puede él buscarse su práctica. Acá, por lo que hemos acordado como comisión, es que siempre la idea es que el colegio asigne, ¿ya? Lo tenemos como meta, que el colegio asigne. A veces cuesta mucho, hay dificultad en la cantidad de cupo y todo lo demás, pero tratamos idealmente de poder buscar para todos los estudiantes. Lo que sí es importante, que una vez que el estudiante ha firmado su documento donde posterga, cuando el estudiante posterga, es el estudiante el que posteriormente se tiene que buscar su práctica. El colegio ya no asume esa responsabilidad. Ahora, si en el contexto encontramos empresa, tenemos una empresa que nos pide alumnos en práctica y ya todo ha realizado la práctica y nos vamos a acordar de algún estudiante que ha postergado, claro que los vamos a llamar. Pero es de responsabilidad del estudiante que postergó el buscarse su práctica después. Sí, lo otro ahí, acotar también y apoyar lo que tú dices en el tema de las fechas. Y aquí es hablar de experiencia. Generalmente los estudiantes que comienzan su práctica después que salen de cuarto medio son muy pocos. O sea, el año pasado creo que fueron como 2 o 3, tú ahí me ayudarás, que empezaron como al otro día o casi el mismo día que estaban saliendo de cuarto medio, porque tampoco tenemos siempre los cupos disponibles de manera inmediata para que empiecen su práctica todos los que están interesados. Pero a medida que empezamos a generar cupos, en este caso generalmente es Galo el que se comunica y va diciendo, tengo 3 cupos, tengo 5 cupos, diciembre, enero, principios de enero, hasta en febrero se van generando cupos y ahí se van comunicando con ustedes y le van diciendo el tema de la disponibilidad que hay para poder hacer su práctica, ¿ya? Ahora, yo quiero enfatizar el tema que dice Sara. Si ustedes, de manera propia, personal, empiezan a gestionar su práctica en alguna empresa asociada a sus familiares, a su amigo, tienen cómo conseguirse los cupos, o también preguntaba Sara, ¿podemos hacer donde hicimos nuestra prepráctica en tercero medio? Eso depende de cada uno de ustedes y ustedes pueden sin duda generar y buscarse su propia práctica, ¿ya? Es complejo, en el caso, yo no quiero generar falsa expectativa a ti, Sara, y a los demás, en el caso del Banco Itaú o alguna empresa, de que se generen cupos de prácticas.
no sabemos cómo va a estar hoy día el mercado empresarial. Es complejo, pero puede ser. El año pasado sí hubo un caso de una estudiante que estuvo en el Banco Itaú y se generó después su práctica, pero fue la única. Entonces, no es algo que se da siempre. Pero si tú lo puedes hacer y empiezas a generar tú ese cupo y después nos dices, profe, tengo listo el cupo, me lo generé, aquí están los contactos, lo haces llegar al profesor Galo, mucho mejor, mucho mejor. Sí, bueno, sigue con el inicio de práctica, devolución ficha práctica. La idea es que yo vaya a supervisar, ¿cierto? Después, 1 o 2 veces. La primera supervisión, la idea es siempre hablar con el tutor y con el estudiante en forma separada, ¿ya? Para hacer feedback de lo que nos pide el tutor. La supervisión 2, por lo general, no es una supervisión al estudiante netamente tal, sino que es ya una conversación final con el tutor donde se realiza la evaluación final y con los porcentajes que hablábamos delante, 60, 30 y 10%, podemos determinar si su práctica ha sido aprobada o reprobada, ¿ya? Que sea reprobada no significa que no pueda volver a hacer su práctica. Hemos tenido casos, tal como decía Manuel, de los poquitos casos que han sido reprobados, han habido estudiantes que han vuelto a hacer su práctica por segunda vez y han aprobado, ¿ya? Esto es como cuando uno repite de curso, hace de nuevo el año escolar, hasta pasar, ¿cierto? Entonces, que se entienda también que una reprobación de práctica no es el fin del mundo acá. Hay una muy buena pregunta que hace Sara, te felicito Sara porque es interesante las preguntas que tú haces y sin duda le sirven a los demás. Pregunta Sara, ¿qué criterio influye, por ejemplo, para elegir a los estudiantes que van a hacer la práctica con los cupos que llegan al colegio? O sea, ¿cómo se eligen esos estudiantes? Me pregunta si las notas influyen, si hay otros métodos para elegir a esos estudiantes. El año pasado, Sara, efectivamente, como comisión y como área TP también, en algún momento nos reunimos para hablar los criterios que influyen para elegir a los estudiantes que están interesados en hacer su práctica y los cupos que están disponibles. Y efectivamente está el tema de las notas, está el tema de la responsabilidad, está el tema de la asistencia, está el tema de la participación, no sé si hay algo más que se me queda Galo, pero al final como que todo eso influía para elegir justamente a esos estudiantes que querían hacer su práctica y teníamos los cupos justos para poder ofrecerle. Sí, efectivamente, yo creo que el tema de la responsabilidad es súper importante y ahora tenemos que nuevamente contextualizar bajo esta contingencia cuáles van a ser los criterios. Y yo me podría adelantar y a lo mejor como pensamiento personal, claro, si tú me preguntas por criterio, yo digo, bueno, los estudiantes que mandan regularmente las guías de trabajo dentro de los plazos establecidos, los estudiantes que más asisten a clases, porque esas acciones a mí me demuestran que hay responsabilidad por parte del estudiante. Y yo, en el fondo, si una empresa me pide alumnos en práctica, yo quiero mandar a los estudiantes más responsables. Por dar un ejemplo, ¿cierto? Estaría llamando yo a estudiantes que no están entregando guías, que no asisten a clase, que no han mostrado interés. Ya hablábamos de las habilidades que tenía que tener el estudiante en práctica, ¿cierto? Entonces, pero lo importante acá, que estamos terminando julio, y que es el puntapié inicial para aquellos estudiantes que no han estado enmarcados en estas acciones que estoy mencionando yo, por ejemplo, sea el puntapié inicial para generar un cambio. Comenzar a entregar la guía, empezar a asistir a las clases y jugársela por esta opción. ¿Ya? Siempre el colegio va a buscar, como dije anteriormente, generar cupos de práctica a todos, pero a lo mejor cuando se vayan generando, los del principio van a ser los alumnos quizás más destacados en distintas cosas que yo ya he ido mencionando. Pero, insisto, lo tenemos que conversar todavía con la comisión, con el director, con Manuel, y ver qué vamos a recoger de estos nuevos criterios bajo esta contingencia. Super. No sé si esto está listo, Galo, ¿avanzo? Bueno, una vez que aprueban o reprueban, ¿cierto? Yo como supervisor de práctica
debo ingresar datos, los informes finales de la evaluación a una plataforma SIGE, que es del Ministerio, ¿cierto?, de Educación, y el Ministerio de Educación da el visto bueno para que el alumno se pueda titular, y como colegio procedemos entonces a la ceremonia de titulación, entrega del título, validado por el Ministerio de Educación. Sí. Súper. Yo repito, a los estudiantes no hay pregunta tonta acá, chiquillos, así que si hay algo que no se haya entendido o que a lo mejor tengas duda, deja la pregunta ahí, nosotros, si no te respondemos ahora, te podemos responder después en las mismas clases, Galo o yo, podemos ahí responder, ¿ya? Así que no tengan miedo de preguntar, eso es importante. Bien, voy a pasar a esto de la flexibilización, y esto es súper interesante porque yo lo veo como una gran oportunidad para poder sacar adelante la práctica profesional. Sabemos que estamos en un contexto súper complejo y que no sabemos muy bien cómo va a seguir el tema en los próximos meses, pero ya desde el Ministerio de Educación se dieron ciertas luces para que los estudiantes TP puedan hacer igual de todas formas su práctica profesional. ¿Bajo qué contexto? ¿De qué forma? Y nace aquí un decreto que se llama Decreto 546, que se titula Flexibilización, Práctica y Titulación 2020 y 2021. Es decir, para ustedes serían los primeros beneficiarios de este decreto, y también los estudiantes que están hoy día en tercero medio también podrían hacerlo en el próximo año escolar. ¿En qué consiste esta nueva posibilidad? Este decreto está relacionado con lo siguiente. Hablamos de una duración de 450 horas originalmente, pero en este nuevo contexto se dice que puedes hacer una práctica ahora mínima de 180 horas, que en tiempo práctico son 4 semanas, es decir, un mes. Todas las especialidades del área técnico y profesional podrían acceder a hacer este beneficio, pero como decía el profesor Galo, esto es mínimo, o sea, si una empresa quiere que tú estés un poco más, 200, 250, 300 horas, eso va a depender del acuerdo que se llegue en el plan de práctica, pero un piso mínimo son de 180 horas, es decir, ustedes si egresan ahora a mediados de diciembre y comienzan a hacer su práctica, podrían estar terminando a mediados de enero su práctica profesional, con 180 horas. ¿Qué es lo interesante de esta flexibilización? Es que se da la posibilidad de que puedas hacerlo a través de un mecanismo virtual, como hacemos hoy día en las clases, o como estamos haciendo esta reunión, ¿ya? Es decir, que sea práctica a distancia, remota. Puede ser que a lo mejor sea presencial si las condiciones sanitarias lo permiten, o puede ser una mezcla de las dos. Eso va a depender del acuerdo a lo que se llegue y la situación país en ese momento, ¿ya? Pero está hoy día el mecanismo, está hoy día el reglamento que nos permite habilitar a todos los estudiantes de cuarto medio para que puedan sacar su práctica en un mes, ¿ya? También es interesante porque los estudiantes a lo mejor que no hacen la práctica en el 2020 y la quieren hacer en el 2021, también podrían hacerlo bajo este mismo mecanismo, es decir, 180 horas, ¿ya? Así que se entiende que es para estos 2 años escolares. Repito, lo importante ojalá que se motiven todos y se interesen de que puedan sacar adelante su práctica saliendo ahora de cuarto medio, ya especialmente si tienes otros planes más adelante como estudios superiores o otro que decidas en el camino. Esto es interesante lo que aparece en el de procesos previos. Esto es para a lo mejor el tercero medio próximo. Tenemos que ver si en cuarto medio hacen una experiencia empresa en cuarto medio, a lo mejor también se podría reconocer para que hagan su práctica, y ahí es una posibilidad para los compañeros que vienen atrás de ustedes. Y esto, como decía, ya está en proceso. Nosotros como colegio estamos haciendo las modificaciones al reglamento. Vamos a enviar eso en un plazo de 90 días y estamos ya arreglando el anexo. Eso se va a enviar al ministerio para que ya esté habilitado y ustedes puedan someterse y recibir este beneficio de 180 horas. Es interesante, es un buen beneficio, es una buena oportunidad para que a lo mejor aquel que a lo mejor dijo no voy a hacer la práctica porque ahora la podrías hacer en solo un mes, y si te la consigues y a lo mejor la haces de manera a distancia, mucho mejor, ¿ya? Ahora, bajo esta modalidad también se entiende que se aplican normas
se siguen aplicando ciertos reglamentos asociados, como lo que acaba de mencionar el profesor, los que pueda poner la empresa, ya porque sigue siendo una práctica profesional reconocida. Bien, eso era importante que ustedes supieran. Si siguen habiendo dudas, preguntas, no duden de hacerlas, porque ahora le voy a dar el pase para ya ir haciendo el cierre de esto a Matías Retamal, que nos va a hacer una invitación justamente para aquellos que están interesados en hacer su práctica. Y es muy interesante la invitación que nos va a hacer porque se relaciona con un programa de apoyo a aquellos estudiantes que a lo mejor pueden hacer su práctica y a lo mejor después puedan seguir trabajando donde hagan su práctica. Y esto está enmarcado en una fundación que se llama Fundación Forge, que el próximo día lunes va a hacer una charla justamente para ustedes, para los interesados en cuarto medio, en donde les voy a explicar en qué consiste más o menos ese programa. Pero está Matías, que va a adelantar un poquito. Matías, ¿estás por ahí para que nos comentes de qué se trata? Le cuentes a los chiquillos, le adelantes algo. Sí, Manuel, acá te estoy escuchando. Ya, pues, primero que todo, saludos también a Galo, Manuel, Pedro, gracias por la invitación. A los chiquillos también, a todos, gracias por el tiempo también. Bueno, como decía su profe Manuel, yo trabajo en Fe y Alegría, parte de la red educacional ignaciana, y trabajo especialmente acompañando a los colegios TP, entre ellos el colegio usted, el Enrique Alvear. Y como dice Manuel, como señalaba Manuel, ya hace rato estamos preocupados por el proceso de prácticas profesionales de ustedes. No es algo que se nos haya ocurrido, sino que hace rato estamos ya con la preocupación, estamos conversando con empresas constantemente también, todo para asegurar la mayor cantidad de cupos de práctica para que ustedes puedan terminar su proceso. Este año se viene difícil, no, por lo mismo ya estamos trabajando en esto. Las empresas, ustedes ya sabrán que muchas empresas han tenido que cerrar, otras han tenido que tener a los trabajadores trabajando en otras condiciones, y pensando en eso es que estamos buscando todas las alternativas para poder apoyar este proceso, y entre esas alternativas está la propuesta que de Fundación Forge, que como decía Manuel también, el lunes ya tienen una presentación más formal con los muchachos de la fundación. Yo les quiero adelantar que esta es una gran oportunidad quizás, bueno, partiendo por el hecho de que la fundación tiene como entre sus objetivos acompañar a estudiantes en este proceso de inserción laboral. Ellos se dedican a esto, tienen a los profesionales indicados, tienen redes de empresas también que les ayudan en esta misión, y como son especialistas en esto, también nos ofrecieron el espacio y poder participar con los estudiantes del colegio en esta oportunidad, que como lo conversamos también con sus profesores, creemos una muy buena oportunidad, principalmente pensando en las dificultades que hemos tenido durante el año para poder trabajar con ustedes, para poder desarrollar habilidades que quizás al momento de las entrevistas laborales, al momento de desarrollar ya su práctica van a necesitar. Entonces Fundación Forge ahí nos hizo llegar este programa y nos invitó a participar. ¿Ya? ¿Qué consiste un poquito el programa? Así, de manera bien rápida. Son talleres que se realizan a estudiantes de cuarto, específicamente estudiantes de cuarto medio, que este año son talleres 100% online, son gratuitos, por tanto la invitación es a participar. No va a tener ningún costo para ustedes ni para sus familias. Lo único que vamos a necesitar es conectividad, estar disponible para conectarnos a internet. ¿Ya? Como les digo, son talleres que duran todo el segundo semestre, son 20 semanas de duración. Esto es lo más parecido a un preuniversitario, pero pensando en la inserción laboral, pensando en el proceso de práctica. Entonces, hay un acompañamiento y vinculación con las empresas durante estas 20 semanas. Probablemente van a vivir charlas, van a estar acompañados por profesionales que se dedican al reclutamiento de personas. Son talleres, en formato talleres, con otras personas de otros colegios, y que, dependiendo de cada una de las competencias que quieran desarrollar, van a tener distintos tipos de ejercicios prácticos también. Como les digo, es un poquito largo, por lo que uno de los requisitos principales es el compromiso chiquillo. Como dicen sus profes, como dijo Pedro también,
La invitación es a terminar este proceso, a pensar tanto en la práctica como también en terminar con cuarto medio. Les queda tan poco, chiquillos, que no es el momento como para empezar a dudar de esto. Entonces, la invitación es a participar, a escuchar la charla que van a recibir el lunes a las 4, si no me equivoco, y comenzar a pensar también en el futuro. La práctica es el primer paso en su vida profesional, y es súper importante, no solo porque es evaluada, no solo porque es requisito para el título, sino también porque es el primer paso para su inserción en el mundo laboral y para que ahí en adelante continúen ya sea estudiando o trabajando. Y como dice Manuel, el contexto, si bien va a estar difícil, tenemos la oportunidad de, por ejemplo, reducir las horas de práctica a 180, cosa que en un mes pueden tener ya su práctica y su título aprobado. Sí, yo ahí solamente quisiera reforzar lo que tú dices, Mati. Esta charla va a ser el próximo día, lunes 3 de agosto a las 16 horas. Yo les voy a mandar, obviamente, a sus profesores jefes y a también a través de sus correos, como lo hemos hecho, el link de la invitación. Va a haber una persona de la Fundación Forge que va a estar explicando en qué consiste este programa. Importante es escuchar, ya que tú escuchas ahí lo que te van a decir, si te interesa, te van a ofrecer ahí que te inscribas, ya, pero que estés informado en qué consiste todo este programa de apoyo que ofrece esta fundación. Hay estudiantes de otros colegios de la comuna también que han participado, así que es interesante porque puede ser una buena oportunidad para que ustedes puedan aprender en todo este proceso, en todo este segundo semestre, a través de estas sesiones que ellos ofrecen, pero también está asociado a que tengan una práctica, si logran cumplir con lo que ellos les van a pedir, y más adelante quizás también un trabajo, porque uno de los beneficios que tiene es que ellos te acompañan una vez que también tú haces tu práctica, y después de que haces tu práctica. Entonces, hay estudiantes que terminan trabajando muchas veces en la empresa gracias al programa de esta fundación. Puede ser una gran oportunidad, así que ahí está para que lo agenden. Si hay alguna clase a esa hora, seguramente vamos a hablar con los profesores para que puedan cambiar su horario y puedan participar todos de esta charla, porque nos interesa que escuchen y porque, si no mal recuerdo, Matías, creo que el 3 de agosto es el límite para que también se puedan inscribir. Es como, si te interesó, te inscribes y participas. ¿Ya? Bien, entonces voy a ir cerrando. Si no aparecen más preguntas, voy a darle la posibilidad de que vayamos cerrando esta conversación, esta presentación que hemos tratado de ser lo más claro posible. Es mucha la temática, mucha la información y tratamos de sintetizarla ahí para que quede clara para ustedes. Sé que a lo mejor van a quedar dudas y repito, después buscamos la forma, generamos otra reunión con el profesor Galo y vemos la forma de ir respondiendo otras cosas que vayan saliendo en el camino, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes ya tengan una base de lo que es la práctica y por qué es importante que hagan su práctica, pues, chiquillos. Ya nosotros creemos que como alumnos puedan hacer su práctica y sacar su título, terminar esa trayectoria educativa como corresponde, porque es importante. Entonces le voy a dar la posibilidad de ir cerrando con un mensaje a Galo, a Matías y finalmente a Pedro también para que vayamos cerrando. Galo, te voy a habilitar el audio. Ahí. Ya. ¿Ahí sí? Dale. Escucha. Bien. Todo bueno, tal como decías tú, Manuel, es probable que después de esta charla puedan surgir algunas dudas, preguntas de los estudiantes que a lo mejor no alcanzaron a formular ahora, ¿cierto? Que no pierdan cuidado en hacerlas llegar ya sea a mí o a Manuel. Y yo creo que sí, súper importante a lo mejor tener una segunda instancia, un segundo momento, a lo mejor más adelante, de volver a reunirnos bajo este contexto de prácticas laborales para volver a conversar. Y nada, agradecer la asistencia, chicos. Me gustó ver y quiero recoger esta participación, a lo mejor las preguntas, las dudas que tenía de Sara, que ha sido una estudiante a lo mejor que no ha estado tan activa y presente en el proceso académico este año, ¿cierto?
pero yo quiero volver a reiterar este ejemplo. Es el momento de reactivarse, de motivarse, con volver a insertarse en el tema académico y para poder alcanzar como las metas que tienen. Así que a ponerse las pilas, los estudiantes que no lograron participar a lo mejor de esta charla, ahí está, pues los compañeros que les cuenten a sus compañeros, lo motiven también, y que no perdamos estas oportunidades. Y ojalá en la charla del día lunes, ¿cierto? Con esta fundación Forge puedan ingresar, ojalá, la mayor cantidad de estudiantes. Así que un saludo y abrazo a todos los estudiantes. Bien, muchas gracias, Galo. Le voy a dar la palabra entonces a Matías también para que tú puedas dar un mensaje final a los chiquillos también y volverlos a invitar quizás. Nada, chiquillos, ánimo nomás, me imagino estarán nerviosos, medio aburridos ya encerrados en la cuarentena, pensando en la prueba de transición, pensando en las cuarentenas, pensando en las clases que no han podido asistir, pero tengan la tranquilidad que desde el colegio estamos haciendo todo lo posible para acompañarlos en este momento, para poder generar sus cupos de prácticas y para que puedan terminar de buena forma este año, ¿ya? Así que los esperamos el lunes en la charla, ojalá se motiven, es una buena oportunidad, como les digo, para poder terminar bien este proceso. Y eso, mucho ánimo nomás, a cuidarse. Súper, gracias Matías. Preguntaba a la Catalina si iban a grabar la conversación del lunes, probablemente sí, Cata, pero como te decía, es el último día de la inscripción, por lo tanto es importante que ojalá puedas estar y ver si te inscribes de manera inmediata con la persona que les va a dejar seguramente el contacto y todo para que en el día se puedan inscribir, ¿ok? Les voy a dar el pase antes de terminar a nuestro director. Pedro, voy a habilitarte el micrófono para que dé un mensaje de cierre. Ahí sí. Sí. Primero felicitar a los jóvenes que participaron, eso demuestra un interés por su proceso, por lo tanto tenemos que tener la certeza de que ustedes van a terminar, porque si participaron es porque están interesados. Ayuden a motivar a otros compañeros. Para terminar, decirles una frase que planteaba siempre Monseñor Enrique Alvear. Él decía, llevadera en la carga cuando compartimos la fatiga. Repito, llevadera en la carga cuando compartimos la fatiga. Entendamos como fatiga lo que estamos viviendo, ¿ya? Lo que estamos viviendo todos, este proceso de estar confinados en nuestras casas, no lo esperábamos, nunca lo imaginamos, y esa es la fatiga que tenemos, el cansancio, el agotamiento de estar en la casa. Pero la carga que tenemos es sacar adelante los proyectos que tenemos. Esa es una carga, los proyectos que tenemos. ¿Y cuáles son? Como colegio, ser la mejor escuela posible, y ustedes como jóvenes, sacar su título y seguir estudiando, y trabajar si es necesario. Por eso, reitero, Monseñor Enrique Alvear, llevar en la cara cuando compartimos la fatiga. Gracias, chiquillos, por participar y nos estaremos viendo el lunes. El lunes vamos a estar ahí en esa reunión. Postulen, es una buena iniciativa, es una nueva oportunidad. Súper. Bien, yo junto con agradecer también, me sumo a la invitación, recuerden, yo les voy a mandar ahí yo el link vía correo, agradecer a los cerca de 38, 39 que se conectaron, al profesor también jefe, el profesor Víctor, la profesora Maribel estaba en una capacitación, por eso no se pudo sumar, pero estaba muy pendiente también de lo que pasaba el día de hoy. Cualquier duda, no duden en hacerla llegar al profesor Galo o a mí, si los puedo ayudar. ¿Ok? Agradezco a Galo, a Matías también por la invitación, a Pedro, y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Así que un abrazo virtual a todos. Cuídense mucho. Chao, gracias. Chao. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao, chiquillos, nos vemos el lunes. Chao. Chao, que estén bien. Chao, muchas ánimo. gracias. Cuídense mucho. Ánimo, Cuídense. cuídense, no salgan. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, que estés bien. No sé. Dile chao, dile chao, dile chao. 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 No haga eso, no haga eso. Chao, chao. No haga eso, tío.
Ya, voy a finalizar la grabación y la Ya. reunión. Nos vemos. Chao, Hablamos chao, cualquier cosa. Gracias, que estén bien. Chao. Chao. Nos vemos, gracias. Chao, chao.